Quizás fue el destino parte 3. Jia, quien no quería hablar con ese hombre, decidió acelerar su ritmo, pero como ambos eran unos fumadores profesionales, pues esto les estaba pasando factura. Terminaban muy cansados. Y el pobre hombre recobró el aliento con un inhalador para el asma. Al final Jia decidió hablar con él un momento. Este hombre se llama Jeondeuk Na, de 38 años, y es el ex productor principal de Jia. Así le daba una tarjeta profesional para que cuando necesite lo llame. Se creía un experto en marketing, pero para Jia este no era más que un tonto. Aunque este hombre había sido su productor cuando ella escribió su único libro. Esta vez Jeondeuk quería disculparse con ella por lo que había sucedido en el pasado, pero de pronto recibía una llamada muy importante, así que se marchó no sin antes pedirle a Jia volverse a ver en otro momento y que cualquier cosa lo llame. Pero Jia no tenía ninguna intención de hablar con él, así que arrojó la tarjeta que éste le dio. Ya en la noche Jia y Mincheol disfrutaban de una rica cena a la luz de las velas. Todo esto lo había hecho Jia porque quería pasar de lo rutinario a algo más formal, más elegante, aunque la comida seguía siendo la misma, batido de pollo y verduritas por ahí cocinadas. Pero incluso su atuendo era formal, como si estuviera en un restaurante de lujo con cubiertos y copas. Pensó que así quizás podría salir del embrollo de hacer ejercicio, pero lo que terminó haciendo es poniendo a Mincheol en una situación muy complicada. Minutos después en su cuarto, Jia se arrepentía de haber armado todo ese escenario y estaba deprimida, porque en vez de alivianar el ambiente, pues se puso más tenso. Pero Jia estaba tensa, porque primero se encontró con Sang-woo, que la conocía igual desde la adolescencia, luego con Jeondeuk, que es su ex productor, y de pronto de la nada se antojaba de unas patitas de pollo picantes con Sohu, pero como estaba a dieta, pues tenía que olvidarse de eso. De pronto Mincheol tocó la puerta. Jia al abrir se quedó en shock al ver a su adorado esposo en su puerta, invitándola a bailar y vestido con un traje de director de orquesta. Minutos después ambos estaban sentados en el sofá en una situación muy incómoda. Jia al final rompía el hielo porque sabía que él se imaginaba que ella estaba enojada y no, pero él solo quería subirle un poco el ánimo, ya que había visto que en las películas de Bollywood que si alguien está triste se ponen a bailar y todo está bien. Y eso es lo que él quería hacer. Incluso hasta había escogido ya una canción. Esto era demasiado para Jia. Sin embargo, Mincheol le recordaba que ella solía decir cuando eran pequeños que cuando se hace algo extraño en grupo se convierte en algo divertido. Así que hacer cosas extrañas juntos era mucho mejor que hacerlo solo. Jia no podía evitar reírse a carcajadas, pero a su vez le daba la razón. Justo en ese momento se le ocurría una locura. A los pocos minutos Jia ya estaba en un restaurante, comiendo cerdo y soju, porque quería darse un gustito. Como dicen, una vez al año no hace daño, y no quería tampoco regaños como hace rato. Mincheol le dejaba en claro que él no la estaba regañando, sino que simplemente le pareció que el ambiente era más adecuado en otro lugar. Para Jia los lugares lujosos eran muy aburridos, y además era más interesante estar en este lugar y vestidos así. Así comían barbacoa picante, algo que el pobre Mincheol no estaba acostumbrado. Luego de eso se echaron unas 2 piezas de karaoke e incluso jugaron un rato. Ninguno de los dos podía creer que hacer algo tan extraño juntos llegaría a ser tan divertido. Este par de loquitos se habían divertido como nunca, como si en realidad hubieran vuelto a ser un par de niños. Jia aún así estaba avergonzada. No se atrevía a darle las gracias por haberla hecho pasar un agradable momento, pero al final, muy sonrojada, le agradecía a Mincheol, quien se sorprendió ante sus palabras, porque obviamente esto también es extraño, ya que Jia nunca dice ese tipo de cosas, pero ella esta vez quería ser sincera con él. Estaba feliz por el maravilloso día que le hizo pasar y prometía recompensarlo la próxima vez. Mincheol también tenía algo que decirle, pero Jia, como niña malcriada, no quería escucharlo, y no fue hasta que él la agarró por la muñeca que ella le prestó atención. Ella se puso muy nerviosa porque Mincheol estaba tan cerca de ella y agarrando su mentón.
punto, casi podía sentir su respiración. Y así Gia recordaba que cuando era niña, sus padres veían novelas románticas, y ahí fue cuando descubrió que los besos son lo más vergonzoso que había. Aunque para sus padres el darse un beso delante de la gente no era nada malo. Y esta vez lograba comprender a sus padres, ya que así se sentía cuando estaban a punto de darse un beso. Gia cerraba los ojos pensando que Mincheol la besaría, pero en realidad lo que él hizo fue sacar un hilo de su blusa, que según a él le estaba molestando mucho. Gia, al ver que la dejó alborotada, tomando la iniciativa, lo jaló por la corbata para darle tremendo besote que terminó desarmándolo por completo, que hasta el sombrero hermoso salió corriendo por los aires. Gia, ya después de un rato, se sentía culpable por lo que había hecho, mientras que Mincheol quería saber el porqué del beso, pero Gia lo sorprendió diciéndole que esto no fue más que una simple cortesía en agradecimiento por este día. Minutos después ya de este beso, Gia había salido corriendo hacia el tocador. Se sentía muy enojada por la excusa tan absurda que le dio a su esposo. Y no era solamente ella la que estaba avergonzada, sino también él. Pero lo que Gia no entendía es cómo se atrevió a besarlo de esa manera. Por lo que la única explicación que había a todo esto es que a Mincheol le gusta. Y ella se ha enamorado. Y al parecer no era solo ella la que estaba enamorándose, sino también Mincheol. A la mañana siguiente, Gia despertaba de un sueño en donde ella sentía que el beso que se habían dado era como si hubiesen estado grabando una película, un K-drama, y el productor quería que fuera más real, así que nuevamente besaba a Mincheol. Y Gia pues ya no podía creer que en realidad lo haya besado, estaba tan apenada y a su vez confundida porque no sabía realmente si está enamorada de Mincheol o no, así que decidió comprobarlo. Se dice que cuando sientes interés por alguien, observas cada detalle de lo que hace la otra persona, por ejemplo, cómo come, pero al parecer, en ese sentido, Mincheol tenía un 0 de 10 para Gia. Además, no estaba comiendo, sino bebiendo su bebida de pollo. Así empezó a recordar a ver qué de bueno podía tener él, hasta que nuevamente a su mente vinieron las escenas de su beso. Esto la avergonzaba y molestaba tanto que desquitó su furia, matando los mosquitos que habían en la mesa con su frente. Trataba de creer que el beso fue producto de la borrachera, aunque ellos nunca bebieron. Y también existía la posibilidad que haya sido un impulso debido a la tensión por hacer ejercicio todos los días, aunque en realidad lo que Gia no quería aceptar eran sus sentimientos por Mincheol. De pronto Mincheol se acercó a ella muy preocupado, pensó que estaba enferma, pero Gia lo que realmente estaba era muy avergonzada. Mincheol pensaba mencionar lo que ocurrió en la noche, pero Gia, buscando cualquier excusa, se marchaba para no enfrentarse a la realidad. Horas después, Mincheol llegó a su trabajo. Sang-woo le decía que al parecer su mañana estuvo muy agitada, porque había llegado al trabajo con los calcetines intercambiados. Y vaya que tiene un gusto espectacular. El pobre estaba tan distraído que incluso ni preparar un café podía, pues abrió un sobre de café y terminó botando el café. Y esto es porque el recuerdo del beso que le dio Gia lo perseguía a todos lados, y él ya no sabía qué hacer. Un poco más tarde, Mincheol ya estaba nuevamente en el gimnasio con Gia, y esta vez ambos trataron de pensar que lo que había ocurrido hace 20 horas no fue más que un incidente vergonzoso. Gia sabía que no debía estresarse por esto, y mucho menos por los sueños que tenía. Miraba a Mincheol, quien aparentaba estar tranquilo. Gia ya estaba distraída cuando en eso Mincheol le susurró algo al oído y saltó como gato asustado. Mincheol le explicaba que ahora el ejercicio que tendrán que hacer es levantar las pesas, tal y como lo habían hablado de camino al gimnasio. Pero como Gia tenía su cabeza en otro lado, no se acordó que habían quedado en eso. Tras ver la máquina de ejercicio, recordaba que ya había visto algunos videos y escuchó que hay muchas posibilidades de que esa pesa le caiga en el cuello y termine yendo a visitar a San Pedro. Mincheol la tranquilizaba diciéndole que nada le pasará, porque él estará ahí para ayudarla. Gia, a manera de broma, le decía que si muere aplastada, escribirá el nombre de él en su testamento, pero debían recordarle que si está muerta no podrá hacerlo.
Pero así Min Cheol preparó todo para ella. La pobre mujer iba a levantar 27 kilos. Para ella eran demasiados. Pero cuando nuevamente vio la cara de Min Cheol, su corazón empezó a latir como carro sin freno. Y para tratar de calmarlo, realizó su rutina rápidamente. Ahora sí, en verdad, su corazón estaba agitado. Pero se daba cuenta que si su corazón latía de esa manera, fue porque estaba en una situación demasiado provocativa. Pero a su vez volvía a la realidad, porque no debía dejarse llevar por estos sentimientos. Tras hacer el ejercicio, ella se sacó su abrigo, chompa o como se llame, pero no esperaba que Min Cheol se la volviera a colocar con la excusa de que está haciendo frío y podría resfriarse. Para ella, esto no era lógico. Además, todos en el gimnasio utilizaban una ropa muy finita, así que decidió molestarlo diciéndole que al parecer lo que a él le molesta es que su ropa sea demasiado fina. O quizás está sintiendo maripositas. Y yo náuseas. Min Cheol que no estaba para bromas, así que empezó a sacarse su camisa, mostrando así su perfecto cuerpo. ¡Oh, qué bueno está! Jia rápidamente lo obligó a ponérsela nuevamente. Esto era una locura completa. Y ahí fue donde Min Cheol le explicaba lo incómodo que se sentía él al verla a ella hacer lo mismo. Y Jia, ya sin argumentos, pues decidió ponerse su chompita. Después del entrenamiento de camino a casa no pronunciaron ni una sola palabra. Jia recordaba que él desde muy pequeño siempre fue testarudo y la cuidaba, incluso la protegía. En eso recordaba que una vez ella tuvo un accidente, en el cual tuvo que utilizar muletas, pero él había decidido llevarla en su espalda hasta su casa. Pero como Jia no era tan liviana y él era más pequeño que ella, habían tardado 2 horas en llegar a la casa, cuando normalmente les tomaba 10 minutos en llegar, pero esa era la manera en la que él la cuidaba. De pronto Min Cheol rompió el silencio, felicitándola por el buen trabajo que hizo hoy, esperando que mañana nuevamente entrene con ella. Jia, feliz ante esto, decidió ella dar la iniciativa, tomarlo de la mano, y fue ahí donde ella se daba cuenta que por alguna casualidad enorme, si su relación no hubiera comenzado con un contrato, quizás hubiesen tenido un comienzo diferente. Mientras tanto, Jeon Deuk se encontraba cenando con la hermana de Sang-woo, Jeonju. Le comentaba que hoy se había encontrado con nada más y nada menos que con Jia. Al parecer, ella seguía siendo la misma chica de antes, pero esta vez por algún motivo Jeonju no quería hablar sobre ella. Ante esto, Jeon Deuk se dio cuenta de que ella aún no ha superado lo que ocurrió en el pasado. Por otra parte, Sang-woo estaba muy feliz. Estos momentos para él eran como vivir en primavera, pues ese día cuando se encontró con Su Yeon, habían expresado lo que sienten. Su Yeon le había confesado que temía dañar la relación que tenían ellos hasta ese tiempo, y temía perderlo todo. Pero Sang-woo le aclaraba. Fue ella quien dio el primer paso y cruzó la línea, así que tomando todo el valor del mundo le confesaba que en realidad a él, ella le gusta mucho y deseaba con todas sus fuerzas que ella fuera su novia. Y así fue como finalmente se formó esta hermosa parejita. Sang-woo a sus 29 años inició su primera relación con Su Yeon, aunque esta vez ambos se sentían muy avergonzados, porque Min Cheol no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo entre estos dos. Pero así iniciaron su relación. Sang-woo en el trabajo era como un loco. En la hora del almuerzo ellos dos parecían desconocidos, pero al salir se despedían cariñosamente y se enviaban mensajes de buenas noches. Así empezó una rutina de trabajo. Despedida cariñosa, mensajes de buenas noches, trabajar todos los días, hasta que Sang-woo se dio cuenta que desde que empezaron a salir hace 2 semanas su relación estaba volviendo a ser rutinaria. Así que tenía que buscar una forma diferente para que la situación cambie. Pero no solo él pensaba de esa manera, sino también Su Yeon. También estaba en esos mismos planes, hacer algo diferente para que se note que están en una relación. Así que decidió empezar por escribirle ella primero, antes que esperar que él sea quien le escriba primero. Sin embargo, por lo nerviosa que estaba, terminó preguntándole al pobre hombre si es que estaba cogiendo. Obviamente con este mensaje ambos se iban a sonrojar, porque Su Yeon había escrito mal el mensaje y sabía perfectamente que Sang-woo podría malinterpretarlo, y cuando nuevamente trató de enviarle el mensaje correcto, terminó enviándole lo mismo, cogiendo.
Sang-woo no sabía cómo interpretar este mensaje. En el fondo sabía que ella se refería a otra cosa y Soo-yeon estaba avergonzada. Hasta que de pronto Sang-woo decidió llamarla y aunque ella no quería contestarle, al final lo hizo. Sang-woo le contaba que ya había terminado y que sabía perfectamente lo que ella trató de decir, que si estaba comiendo. Soo-yeon finalmente pudo respirar y su vergüenza se estaba yendo rápidamente, tanto que demoró 3 segundos en volver a contestarle. Sang-woo también se sentía frustrado porque en realidad lo único que quería era escucharla y como no tenía ni siquiera idea de qué platicar, ahora empezaron a platicar de cosas triviales, ya que ninguno de los dos se atrevía a tener una verdadera plática de novios. Y cuando Soo-yeon se preparaba para cortar la llamada, Sang-woo terminó soltándole una bomba. Este loco quería tener una cita con ella a medianoche, pero Soo-yeon le aclaraba que está muy tarde. Además, ella no estaba presentable, así que al final acordaron un día para la cita. Con los días, finalmente, el día en que ellos dos tendrían una verdadera cita llegó. Soo-yeon se había vestido como un detective para que nadie la reconozca, y aunque para Sang-woo su vestimenta era un poco exagerada, igual se veía linda. Tras ir al cine pensaron que todo iba a estar muy bien. No creían que se iban a encontrar con alguien conocido, pero para su mala suerte, en la sala de cine ahí estaba sentada Jia. Soo-yeon rápidamente se escondió tras Sang-woo para no ser descubierta. Jia sentía curiosidad por la chica que acompañaba a Sang-woo, pero esta vez él le hizo un gesto para que se quede callada. Jia con esto comprendió que esa chica debe ser con la cual Sang-woo está saliendo y les daba su total aprobación, mientras que Soo-yeon lo que quería era salir corriendo de ahí. Minutos más tarde, Sang-woo se sentía frustrado porque se había sentido tan avergonzado antes con Jia. Soo-yeon quería saber si es que él y Jia son bastante cercanos por la forma en cómo se hablaron, pero Sang-woo en vez de contestarle la abrazó fuertemente llevándola contra la pared. Y esto se debe a que justo detrás de ellos pasaba Min-cheol. Soo-yeon ante la cercanía de Sang-woo sentía que el corazón se le iba a salir y además tenía miedo de moverse y que terminen dándose un besito. Pero para eliminar el ambiente tenso, decidieron marcharse a otro lado y fueron a comer fideos fritos, en un prestigioso lugar en donde según ellos nadie los reconocerá. Pero para su mala suerte, ahí se encontraban algunos de los equipos de trabajo de la misma empresa de Soo-yeon. Quisieron cambiar de ambiente e ir a una cafetería, pero ahí estaban otros miembros de su empresa. Y así al final terminaron comiendo helado. De pronto Sang-woo, al ver un poco de helado en la mejilla de Soo-yeon, decidió quitársela con el dedo y luego lamerla, algo que obviamente hizo que ambos se sintieran aún más incómodos. Finalmente el día estaba llegando a su fin. Ninguno de los dos al parecer querían despedirse, así que decidieron continuar disfrutando un poco más. Llegaron hasta un hotel en donde Soo-yeon pensó que entrarían, pero no. Sang-woo, en realidad a donde la llevó, fue a un juego de maquinitas que estaba cerca. Pero en realidad Sang-woo sí quería llevarla a un hotel, pero como se dice que en una relación no se debe avanzar tan rápido y menos en la primera cita, decidió mejor llevarla a jugar, aunque en realidad ellos dos ya han pasado juntos. Sang-woo, al ver a Soo-yeon un poco triste, se sentía mal, así que decidió mostrarle que él es un verdadero hombre y por eso iba a atrapar un peluche de zorro que estaba en la maquinita. Este loco pensó que esto sería tan fácil, pero terminó gastando como 120,000 wones y no pudo atrapar ni uno. Así que el dueño del lugar le había dado un zorro parecido para que así no se sintiera tan mal. Pero ya Sang-woo estaba frustrado. Su cita había sido todo un desastre. Ni siquiera pudieron ver la película ni comer a gusto. A los pocos minutos llegaron a la casa de Soo-yeon. Sang-woo se disculpaba, pero para Soo-yeon, esta cita había sido muy divertida. Ante estas palabras, Sang-woo se sonrojó y le prometía a Soo-yeon que la próxima vez le va a conseguir un peluche mucho más grande. Y fue así como ese día Sang-woo empezó a llenarle de peluches a Soo-yeon. Mientras que Jia y Min-cheol disfrutaban de una fiesta de cine para 2 personas con una nueva película que se iba a estrenar sobre guerras galácticas. Pero esta vez Jia se llevó la peor decepción de su vida porque la película fue todo un desastre. Estaba furiosa con su hermana Jimin por habérsela recomendado. Seguramente lo hizo porque ya sabía que era horrible. Y fue así como al día siguiente en la tarde Jia decidió olvidar de ese mal momento y ver una buena película en la televisión. Y como no iba a
obligar a Mencheol para que le acompañara, le pidió que él haga lo que desee. Pero esta vez él se sentó junto a ella con su bandeja de pepinos y zanahorias, para así poder disfrutar de la película. Al final, Gia terminó comiendo zanahorias como si fuera conejo, y a las 3 horas de ver la película, Gia cayó profundamente dormida en el regazo de Mencheol. Para Gia esta situación era muy vergonzosa. Le preguntaba a su maridito cuánto tiempo había dormido, y él le comentó que más o menos 1 hora, ya que él tampoco lo sabía bien, porque también se había quedado dormido. Pero en Gia existía la duda de si había pasado algo mientras ella se durmió, porque algo no cuadraba. Pero Mencheol se hizo loco y le dijo que sí, había pasado mucho. Intentó explicarle todo lo que pasó en la película, y Gia no podía comprender las expresiones de Mencheol, aunque en muchas ocasiones lo había visto hasta sonreír, pero se molestaba, porque al parecer la única que se enoja era ella y no él. E incluso siempre quien ha dado la iniciativa en todo ha sido ella, y eso pues terminó fastidiándola. Así que esta vez decidió tomar la iniciativa, molestarlo un poco, empujándolo con su pie. Mencheol no sabía qué se proponía esta chiquilla y por qué lo empujaba de la nada, hasta que de pronto, tomándola por el pie, la arrastró hacia él y empezó a darle un pequeño masaje. Pero no era cualquier masaje, sino uno curativo, que iba a hacer que ella se relaje por completo. Al final, Gia terminó relajada completamente y recordaba que su adorado esposo siempre había sido así de bueno con ella, dándole masajes incluso desde pequeños. Pero de pronto, cuando le tocó un punto débil a Gia, saltó sobre él como un grillo, quedando a centímetros de su boca. Mencheol la tenía agarrada por la cintura, mientras que el corazón de Gia nuevamente quería salir corriendo, pues estaban en una situación muy incómoda para ambos. Cualquier cosa podía pasar en ese instante, pero de pronto, un calambre hizo que Gia se dé cuenta de lo que estaban a punto de hacer. Mencheol, mientras tanto, con sus ricos masajes, hacía que por fin Gia se relaje. Un poco más tarde, Gia estaba tan avergonzada. Se daba cuenta de que solo ella es la que se siente así. Incluso pensó que Mencheol disfrutaba de ver cómo los demás se avergonzaban frente a él. Aunque verdaderamente el problema que ella tenía es que nuevamente casi había besado a Mencheol, pero el calambre la detuvo. Gia a estas alturas ya no sabía qué quería, si un beso o ir más allá, pero se daba cuenta de que Mencheol no mostraba ninguna emoción. Así que decidió ella dar el primer paso con él. De pronto, sintió un sabor amargo en sus labios y no entendía el por qué, pues ella no había comido pepino, sino solamente zanahoria. Y en eso recordó que el que estaba comiendo pepino era Mencheol. Así que encontró una única explicación, y es que mientras ella dormía, él la había besado. A la mañana siguiente, Gia no podía quedarse con las dudas. Decidió preguntarle nuevamente a su esposo si había pasado algo anoche mientras ella dormía en su regazo. Mencheol, nervioso, le dijo que no había pasado nada, pero se apresuró muy rápido a marcharse al trabajo. Con esto, Gia se daba cuenta de que ahora el avergonzado era él, y eso significa que sí había hecho algo, y algo malo. Después de ese día, Mencheol había empezado a ignorar a Gia. Cuando ella le quiso hablar, él simplemente se marchaba rápido a su cuarto. Y como ella respetaba la privacidad de él, aceptaba sin reclamar. Pero en el fondo sabía que lo que estaba haciendo es evitándola. E incluso no quiso ir ni a entrenar al gimnasio. Así que esta vez Gia, al ver que Mencheol estaba declarándole la guerra, también le iba a dar guerra. E iba a empezar por enviarle un mensaje tan largo que ni siquiera va a poder leerlo. Pero en eso, esa noche recibió una llamada de Mencheol que dejó a Gia muy sorprendida. Un poco más tarde, Gia se dirigió hacia el lugar donde Sang-woo le dijo que estaba con Mencheol. Al llegar ahí, encontró al pobre hombre profundamente dormido de lo borracho que estaba. Gia empezaba a hacer un escaneo de la situación y al ver las botellas sabía que Mencheol no pudo haber tomado la decisión de beber por él mismo, sino que el culpable debe ser Sang-woo. Quería darle su tunda para que así aprenda a no obligar a otros a beber, ni mucho menos a su Mencheol. Pero se sorprendió cuando Sang-woo le contó que fue Mencheol quien le dio la idea de beber, y que al parecer algo extraño le estaba pasando, porque él odia beber, porque eso daña sus músculos. Así lo dice él.
Poco después, Gia, mientras iba en el taxi rumbo a casa con Mincheol, pensaba en lo que dijo Sang-woo, que Mincheol últimamente ha estado actuando extraño, y pensó que algo no estaba bien en casa. Incluso le preguntó a ella si es que se habían peleado. De pronto, el subconsciente de Mincheol empezó a jugarle una mala pasada. Empezó a acercarse peligrosamente a su esposita Gia, con la intención de darle un beso. Ella se negaba, pero Mincheol en cambio le recordaba que ella una vez lo hizo diciéndole que era como cortesía, así que para él esto no es diferente, pero ella no quería recibir un beso de él en ese estado. El taxista, al observar esta situación, le decía que al parecer ellos son una parejita de recién casados y que le hacían recordar su vida de matrimonio. Gia ahora se daba cuenta que en realidad ella estaba actuando como una esposa que lleva a su esposo borracho a casa. Todo esto la hacía reflexionar mucho, y más cuando el taxista la llamó señora. A sus 32 años se daba cuenta de que era una mujer bien casada, pero a Gia de pronto se le ocurrió una magnífica idea y le pidió al taxista que la lleve a un lugar en específico. Horas después, Mincheol por fin despertaba. Se sorprendía al ver a Gia junto a él, y esta loquita le mostraba un pequeño brazalete, indicándole que había comprado una entrada para todos los juegos del parque de diversiones, sin límite de tiempo, y por el momento se encontraban en la rueda moscovita. Además, con solo agitar su pulsera, la rueda iba a girar hasta que ella diga basta. Mincheol se estremecía ante esto, pero lo que en realidad Gia quería es que él le diga la razón por la cual ha estado bebiendo. ¿Acaso es por ella? Y le recordaba la cláusula 5. Todos los problemas que tienen ellos deben resolverse conversando, y que él había estado ignorándola todo el tiempo y terminó bebiendo. Gia quería que él sea claro con ella, y por eso iban a empezar a jugar un juego muy divertido de verdad o reto. Gia le daba las explicaciones del juego, incluso que si él miente, el juego termina y se van a casa. O a su vez, el castigo que él tendría sería un golpe en la frente. A la mente de Gia rápidamente se le venían las imágenes de cuando ella lo besó en la frente. Se puso sonrojada y se molestaba, gritando a Mincheol que no se imagine nada extraño o lo volverá a la realidad. El pobre hombre tenía la mente en blanco. Lo que sí confesaba es que ese juego en realidad, si se logra que contesten con la verdad, terminarán quedando como tontos. Pero Gia no sabía por qué decía semejante cosa. Le explicaba que nunca ha mentido en este juego y le preguntaba a él si de verdad iba a dejar pasar la oportunidad de preguntarle a ella lo que desee, e incluso la oportunidad de desquitarse dándole un golpecito en la frente. Gia, para hacer más justo este juego, quien empezará a jugar será quien gane en piedra, papel o tijera, y la ganadora fue ella. Así que inició con la primera pregunta, y era si es que ella le gusta. Mincheol no pudo escuchar esa pregunta, según él, porque su corazón no dejaba de latir, pero como en 3 segundos no contestó, recibió su castigo. Ahora era el turno de él, quien esta vez le hizo la misma pregunta, pero ella le dio la vuelta diciéndole que no le disgusta para nada. Mincheol quería que ella le aclare, pero el juego se trataba de hacer una sola pregunta, así que le tocaba a ella. Esta vez lo que ella quería saber es si esa noche en la que se había dormido en su regazo, él había hecho algo. Para ser más clara, él la había besado. Mincheol lo negó rotundamente, así que Gia dio por finalizada la primera ronda de verdad o reto, ya que él había mentido, a menos de que ella, dormida, empezó a comer pepinos. Dado a esto, Mincheol le confesaba que sí, la había besado, pero no en los labios, sino en la frente. Simplemente había rozado sus labios con sus dedos. Y le decía que no fue a propósito. Mincheol se disculpaba con ella. Gia, en cambio, se sentía como una loca. Pensó que Mincheol por fin había tomado la iniciativa, pero ahora se daba cuenta de que todo fue producto de su imaginación. Se sentía decepcionada al imaginarse cosas que no eran, pero en realidad lo que ella quería era que él sí la hubiese besado en los labios y que confiese. Mincheol nuevamente se disculpaba, pero esta vez Gia le decía que no debe disculparse. Más bien ella debía hacerlo, pues entendía que en su relación no había lugar para ese tipo de cosas románticas. Pero lo que no esperaba es que Mincheol no se estaba disculpando por lo que había hecho, sino que esta vez se estaba disculpando por lo que estaba a punto de hacer. Así que él dio la iniciativa esta vez
y fue el bombón de Mincheol quien terminó dándole un tremendo beso a Gia bajo la explosión de los fuegos artificiales. Señor, qué suerte tienen algunos. Gia en el fondo se sentía feliz, porque esta vez había sido Mincheol quien tomó la iniciativa de besarla, pero el beso para ella esta vez fue tan amargo porque su adorado esposo había comido pepino y bebido cerveza, y la mezcla entre pepino y alcohol no era agradable, aunque en ese momento todo eso no importaba. Sin embargo, ahí no termina todo, ya que después de ese beso Mincheol, quien aún está borracho, terminó durmiéndose en los brazos de Gia, y ella pues estaba enterrada bajo kilos de músculo. De pura suerte salió de esa rueda moscovita. Desde ese entonces, Gia nombró a esa noche como la gran catástrofe por el alcohol, así que desde ahí agregaron una nueva cláusula a su contrato: nada de besos luego de comer pepinos, porque era raro recibir besos amargos. Minutos después, Mincheol, antes de marcharse, le expresaba a Gia que él creyó que estaría más enojada con él. Gia no decía nada hasta que Mincheol le preguntó que si lo que puso en el contrato de nada de besos luego de comer pepino significa que si él no come pepino puede besarla. Gia no supo qué responderle. Estaba tan sonrojada y más bien lo que hizo fue mandarlo a patadas a trabajar. Horas después, ya en el trabajo, Mincheol se disculpaba con Sang-woo por lo que ocurrió en la noche. Sang-woo no tenía ningún problema con eso, pero sí tenía curiosidad del por qué Mincheol se estaba colocando hielo en la frente. Y Mincheol confesó que el hielo es un buen tratamiento para los golpes. Aunque estaba feliz, pues esta mañana había sido muy hermosa para Mincheol. Y yo tenía miedo de que digan que por el alcohol, él lo olvidó todo. Por suerte, no. Por otro lado, mientras Gia ordenaba la casa, recibía un mensaje de alerta en donde se mencionaba que las acciones de su cartera habían bajado, y esto la dejó en shock. No podía creer que en realidad estaba perdiendo porcentaje en su inversión en la bolsa, pero seguía con la actitud positiva de que pronto se va a recuperar. Pero después de 4 días se dio cuenta de que las cosas no son como ella las imaginaba. Se sentía frustrada por no haber vendido todo en ese momento, y ahora su negocio iba en picada. Mincheol, al llegar a casa, se dio cuenta de que Gia estaba más extraña de lo normal, y Gia en cambio no dejaba de mirar su teléfono porque sus negocios se estaban quedando en bancarrota. Así que la única alternativa que le quedaba era vender las acciones. Al día siguiente nuevamente miraba su teléfono con la esperanza de que el porcentaje haya subido bastante, pero estaba frustrada porque no era lo que ella esperaba. Mincheol nuevamente le preguntaba qué estaba ocurriendo, pero ella no quería decirle nada. Más bien salió un momento a caminar, sin ni siquiera almorzar con él. Gia, estando fuera de la casa, trataba de calmarse pensando que ella siempre supo el riesgo que corría al invertir en la bolsa, pues a veces las cosas suben y bajan, pero la sensación de que ella estaba perdiendo no podía quitársela de encima, así que la única alternativa que le quedaba era nuevamente comprar a un bajo precio esperando que las acciones suban para luego venderlas, aunque también se corría un gran riesgo. Pero Gia en esos momentos no pensaba con claridad. Compró un sinnúmero de acciones y un poco más tarde en el gimnasio, Gia no se desprendía de su celular. Estaba nerviosa porque la tasa de rentabilidad actual era menor a la inversión original que ella hizo. Mincheol, al verla tan distraída, le preguntaba si es que va a entrenar o acaso está jugando algún juego nuevo, y así le pedía que, si es así, se lo diga para jugar juntos. Gia no sabía qué hacer. No podía contarle que todo su dinero se estaba esfumando, pues en parte ella misma quería resolver sus asuntos y no quería que Mincheol se preocupe por ella. Así que, de la manera más tranquila, le dijo que simplemente había empezado a ver un nuevo programa y se ha enganchado mucho. Y mientras ella entrenaba, al parecer la tasa de rentabilidad estaba llegando a un estado muy crítico. Adiós a lo que ganó en su primer y única novela. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!